Bienvenido a YOLO Camotes, videos de temas de interés general. La paz. Esta sencilla palabra, que proviene del latín pax y cuya definición es equilibrio, estabilidad, ausencia de hostilidad y armonía, también puede ser la tranquilidad mental de una persona o sociedad. Sería la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Parecería que la historia de México siempre ha carecido de ella. A excepción de breves momentos en el tiempo, esta ha estado presente. Algunos incluso han llegado a afirmar que los mexicanos aman la paz, pero les encanta la guerra. Los distintos gobiernos en la historia de México han hecho poco o nada para traerla, desde militarizar las calles en gobiernos anteriores hasta ser presas del chantaje de bandas criminales en el presente. Es necesario dejar las cosas en claro. Ningún mexicano en su sano juicio desearía jamás la guerra sobre la paz. Pero excepto rendirse incondicionalmente, no hay una manera garantizada de alcanzarla en un instante. Esta no se alcanzará jamás por decreto o por tan solo buenos deseos. En cualquier ruta que escojamos, además de rendirnos, habrá riesgos. Pero si la historia es una maestra, esta nos dice que el mayor de los peligros está en bajar la guardia ante el mal. Y este es un error que muchos se niegan a encarar. Una política de abrazos, de bajar la guardia y de ver hacia el otro lado, no nos da opciones más que luchar o rendirse. Una paz falsa bajo una bandera blanca. Este mundo está diseñado para ser depredador. Yo no lo hice así. Tú no lo hiciste así. Nadie lo hizo así. Simplemente, así fue. Donde el débil siempre ha sido abusado por el más fuerte. El más perverso siempre se aprovecha de la bondad del bien intencionado. Si continuamos siéndole servir al mal, si seguimos cediendo y retrocediendo, llegará un punto en que ya no habrá más que dar. ¿Y qué pasará entonces? Aquellos que abusan de los más débiles, aquellos que han corrompido a las autoridades, aquellos que confían en que sus derechos como criminales son más fuertes que los derechos de los ciudadanos que hacen el bien, se ríen de México, pues saben que sus amenazas han sido suficientes para tenernos atrapados, creyendo que siempre nos retiraremos en cuanto nos amenacen, creyendo que siempre saldrán libres por algún tecnicismo judicial, o por algún servidor público dispuesto a ser corrompido, o por una política, aunque bien intencionada, de paz al enemigo, errónea, pues creen que México está debilitado espiritual, moral y económicamente, y que siempre tendremos miedo de poner en riesgo nuestras vidas. Las personas que hacen el mal creen esto porque nuestros representantes populares, de manera bien intencionada, han repetido una y otra vez: paz a cualquier precio, o no haré nada para así salvar vidas. O como un funcionario federal dijo fuera de cámara: prefiero vivir de rodillas que morir de pie. Y he aquí el camino y la semilla de la guerra. Estos representantes populares no hablan por la mayoría de los mexicanos y mexicanas. A mi humilde opinión, no creo que nuestros ancestros fueran de la convicción de que la vida era tan hermosa y la paz tan dulce como para que éstas se compraran con el precio de las cadenas y el yugo de la esclavitud. Una política pública donde se criminaliza la legítima defensa puede no ser la más apropiada, donde se estima que luchar por lo que es justo y correcto es incluso castigable con prisión. Y en lugar de esto, debemos dejar a que sean las autoridades gubernamentales las que hagan justicia. Si no hay nada ni nadie en la vida por lo cual valga la pena luchar, entonces bajo ese mismo enfoque, ¿acaso los guerreros de Cuauhtémoc debieron bajar las armas y jurar ciegamente lealtad a la corona española? Hidalgo no debería haber llamado a la independencia y sonado las campanas aquella fría mañana del 15 de septiembre. Las fuerzas de Morelos debieron haberse replegado a una cómoda vida en el campo. Los ejércitos de Iturbide y Vicente Guerrero hubieran mejor desistido de sus planes para lograr la independencia de México y tomado en su lugar los indultos del virrey y la corona de España. Debieron los héroes y patriotas defensores de Chapultepec y Churubusco haber arrojado sus espadas y bayonetas y negarse a disparar ante el avance de las tropas enemigas en suelo mexicano. Doroteo Arango debió haber pasado por alto el ultraje a su hermana por parte de un junior hijo de un hacendado y esperado en su lugar a que se abriera una carpeta de investigación en lugar de haberse convertido posteriormente en Pancho Villa. Zapata se hubiera mejor dedicado a sus caballos en lugar de gritar «Tierra y libertad». Ninguno de nuestros mártires patrios fueron tontos.
Nuestros valientes héroes que cayeron defendiendo la soberanía nacional para detener el avance del mal y que tapizaron nuestros campos de batalla, no murieron en vano. Ellos sabían que la libertad se compra con el sacrificio, a veces el último de estos. Pero entonces, ¿cómo lograremos la paz? Debemos tener el valor de decirles a nuestros enemigos: ya no pagaré tu precio, ya no te dejaré avanzar. Hasta aquí has llegado. Muchos creen, de manera bien intencionada, las frases del Nazareno, de que si alguien te daba una cachetada en la mejilla, pusieras la otra, de que si alguien te demandara y se quedara con tu túnica, también le dieras la capa, de que si alguien te obligara a llevarle la carga a cierta distancia, se la llevaras el doble. Esto significaba, supuestamente, no oponer resistencia ante el mal. Estos pasajes, mal interpretados, han sido la causante de muchas desgracias en la historia humana, por quienes buscando el bien, han permitido que crezca el mal. Si retrocedemos en el tiempo, a la época en la que caminó el Nazareno, en aquel entonces darle una cachetada a alguien era visto como una manera de autoridad y dominio, pues generalmente una cachetada se les daba a las personas de bajo estrato social. En el caso de lo que sugiere el Nazareno, si la persona bofeteada daba la otra mejilla, el agresor se enfrentaría a un dilema, pues la mano izquierda se usaba, según la tradición hebrea de aquel entonces, para propósitos impuros, como lo era una bofetada, por lo que un golpe al revés no se realizaría a la otra mejilla. La otra alternativa del agresor sería golpear a la persona con el puño cerrado, pero esto, según la ley de aquel entonces, sería una declaración de igualdad. Así, al poner la otra mejilla, el perseguido exigía igualdad y enviaba un mensaje público de: aunque tú me golpees, tú y yo somos iguales y no serás jamás mi superior, algo que humllaría grandemente al agresor. La segunda frase, el dar a alguien no solo la túnica, sino la capa, el deudor se quedaría desnudo, una situación prohibida también bajo las reglas hebreas de aquel tiempo, pues la desnudez pública no solo traería vergüenza sobre el que estaba desnudo, sino sobre aquel que presenciara la desnudez. La tercera frase, de que si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble, más lejos, era una manera velada que nos daba el Nazareno de resistencia civil, pues la ley romana permitía a las autoridades civiles obligar a cualquier habitante de los territorios ocupados a llevar mensajes y equipo por una distancia de 1 milla, o 1.6 kilómetros, pero prohibía que se forzara a esa persona a llevarlo más de esa distancia. Quien lo hiciera corría el riesgo de sufrir acciones disciplinarias severas por parte de las autoridades romanas. El Nazareno, con esta frase, criticaba a una injusta y odiada ley, pero daba una solución para resistir a ella, al exponer al que la aplicaba a sufrir una pena severa. Las enseñanzas de los primeros cristianos claramente indicaban que no se debía permitir la injusticia, pero tampoco se debía inculcar la venganza. Se debía voltear la otra mejilla, pero solo en relación a ignorar a quienes nos critican de mala fe. Al mal no hay que resistírsele, al mal hay que ignorarlo. Con ello me refiero a que cuando le damos más atención de la que merece, le damos vida propia, y así este mal engendrará otro mal. Una mala acción generará una venganza, y esta a su vez crecerá sin control como un virus maligno. Se dice que debemos ser astutos como serpientes, pero sencillos como palomas. Y esto no lo dije yo, lo dijo el Nazareno. En última instancia, no podemos tan solo buscar la paz a través de las armas, pues una guerra es tan solo el desenlace de un drama mayor que comenzó quizá muchos años, incluso siglos antes. La paz en realidad comienza con nosotros. No podemos decir: gobierno, dame paz, cuando esta no es parte de nuestras vidas. Debemos vivir estas acorde a lo que deseamos para nuestra sociedad, para nuestros hijos, para el futuro de México e incluso del mundo. Irradiemos vida, alegría, paz, honradez, honor, viviendo, siendo, haciendo a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Usemos ese derecho que nadie nos puede arrebatar, que ningún gobierno, ningún maleante nos podrá jamás quitar, y que es nuestra propia voluntad. Busquemos y hagamos lo correcto, amemos el bien, evitemos el mal. Quienes hagan esto son los héroes por los que nuestros libertadores del pasado dieron sus vidas en los campos de batalla. Estos son los individuos, los pilares, que están entre los vivos y los muertos.
Somos los guardianes de nuestros hermanos, no solo mexicanos o mexicanas, sino de todo aquel que busca el bien. Actuamos con el corazón. Hagamos un poco aquí y un poco allá. La fuerza de las armas, un mal necesario en un mundo imperfecto, pues en ocasiones es necesario alzarse ante la injusticia y el engaño, será siempre imperfecta, pues a lo sumo nos dará una paz temporal, que por lo general nunca es bien aprovechada. Sin embargo, un cambio en nuestra conciencia, aunque sea de manera gradual, se acercará más a la perfección, pues esta nos traerá una paz duradera. Y esa es precisamente la cita que tenemos con el destino, el hacer lo necesario para buscar la paz en nuestras vidas y preservar para nuestros hijos esta tierra bendita, herencia resplandeciente de incontables generaciones que también fueron hijos del sol, o seguir por el mismo camino de guerras y venganzas personales entre nosotros mismos y condenarlos a nuestros hijos a la oscuridad, dando un paso hacia el abismo eterno.